La puerta llevaba años sin moverse. Consuelo lo notó por cómo las bisagras se habían oxidado y adherido al poste, no poco a poco, sino por completo, como el metal que se deteriora cuando nadie lo ve. La cadena colgaba suelta, un extremo arrastrándose por la tierra roja, y la madera de la puerta se había vuelto gris y se astilló por los bordes, como si hubiera olvidado lo que mantenía cerrado. Se quedó allí de pie con ambas manos apoyadas firmemente contra su vientre. El sol de la tarde se ponía sobre las colinas al oeste, tiñendo todo de ámbar y sequedad. El camino a sus espaldas estaba vacío. Llevaba 3 horas vacío. Lo había recorrido a pie, y no había pasado ni un solo camión. Había huellas de neumáticos en la tierra, pero viejas, suavizadas por al menos 2 o 3 lluvias. El aire olía a hierba seca y a algo ligeramente dulce. Un mango en algún lugar que aún no alcanzaba a ver. Los insectos zumbaban entre la maleza. Un pájaro cantó una vez, y luego se calló. Consuelo tenía 24 años. Estaba embarazada de 7 meses. Llevaba 14 pesos en el pequeño bolsillo delantero de su falda. Una sola tortilla de maíz envuelta en un paño dentro de su bolso y ampollas en ambos talones por los zapatos que había comprado para otra época. Los domingos de misa, las mañanas de mercado, las tardes en que alguien la esperaba en casa. Ya nadie estaba esperando. Empujó la puerta con la cadera para abrirla. Se resistió, y luego cedió con un crujido que dispersó a un grupo de gorriones entre los arbustos de mezquite cercanos. El sonido, ese rasguño metálico, bajo y arrastrado, fue el más solitario que había oído en mucho tiempo, y últimamente había oído sonidos muy solitarios. El sendero que se extendía más allá de la puerta apenas era un sendero, más bien una sugerencia. 2 líneas tenues en la hierba, donde antaño habían pasado ruedas, ahora cubiertas en los bordes por maleza baja y los brotes verde pálido de algo que no reconocía. Aún así, las siguió, porque el camino que tenía detrás solo la llevaba de vuelta al pueblo que había dejado, y no podía regresar a ese pueblo. Todavía no. Quizás nunca. La propiedad se reveló poco a poco, como suelen hacerlo las cosas tímidas. Primero, un grupo de árboles de huizache, espinosos y polvorientos, con sus flores amarillas aún colgando aunque ya habían pasado su mejor momento. Luego, un tramo de maizal seco, abandonado hacía mucho tiempo, mas con los tallos marrones y doblados, y algunas mazorcas aún aferradas a ellos como si no les hubieran dicho que ya no servían. Después, la ladera de una colina, cubierta de hierba rala, y cerca de la cima, 3 o 4 vacas flacas pastando con la cabeza gacha, indiferentes a su llegada. Y luego la casa. Era de adobe. Claro que era de adobe. En esta parte de Jalisco, todo era de adobe. Las paredes gruesas y pálidas, del color del lecho seco de un río, con un techo de tejas del color del ladrillo viejo. Una de las tejas cerca de la entrada se había deslizado hacia un lado, y no la habían arreglado. La puerta de madera estaba cerrada. Las ventanas tenían contraventanas. Una olla de barro estaba afuera de la puerta, sin nada creciendo en ella, solo tierra seca y agrietada. Una cuerda se extendía entre 2 postes cerca de la pared lateral, no vacía de ropa tendida. Todo el lugar tenía la sensación de haber contenido la respiración demasiado tiempo. Consuelo dejó de caminar y lo miró. No esperaba belleza, no esperaba seguridad, ni comodidad, ni siquiera una bienvenida especial del mundo. Lo que esperaba, o mejor dicho, lo que pedía, no en una oración formal, sino en ese murmullo silencioso con el que uno se dirige a Dios cuando está demasiado cansado para las ceremonias, era simplemente un lugar donde detenerse, un lugar donde dejar su bolso, un lugar donde su hijo no naciera en la carretera. Había llegado hasta aquí por una serie de pequeñas casualidades. Una mujer en una estación de autobuses que le había mencionado un viejo rancho a las afueras de Tierra Colorada que su primo había abandonado hacía 2 años, tras la muerte de su esposa. A un conductor de autobús que la dejó 3 kilómetros más allá de donde debía bajarse, lo que la obligó a caminar de regreso por un camino de tierra, y allí, por casualidad, vio esta puerta, la cadena tirada en el polvo, la madera gris, el pestillo sin cerrar. En las semanas siguientes, descubriría que existía un nombre para este tipo de lugar en la forma antigua de hablar. Un rancho dormido, un rancho que espera. Pero aún no lo sabía. Solo sabía que estaba cansada.
un cansancio que se extendía más allá de sus huesos, a algo más profundo. Solo sabía que el bebé había estado presionando contra sus costillas desde media mañana, que le dolían los pies y que la tortilla de maíz en su bolso era lo último que le quedaba de comida. Se dirigió a la puerta y llamó. Nada. Llamó de nuevo. Esperó y luego intentó abrir la manija. Se abrió. Dentro olía a polvo y ceniza vieja y debajo de ambos a algo cálido y animal. No era desagradable, simplemente viejo. La estufa de la esquina estaba fría. Sobre la mesa había una jarra de barro, una silla de madera con un travesaño roto y unos chiles secos colgando de un clavo en la pared. Un calendario de hacía 3 años, todavía abierto en marzo, mostraba la imagen de una cascada en un lugar que no se parecía en nada a esto. Se sentó en la silla, incluso en la rota, porque sus piernas ya habían terminado de discutir con ella. La luz que entraba por la ventana cerrada dibujaba líneas largas y finas en el suelo. El polvo se movía en ellas, lento y sin rumbo. Afuera, podía oír el viento que comenzaba a soplar entre los mezquites, y en algún lugar más lejano, desde la dirección del granero que había visto detrás de la casa, un sonido que no esperaba. Un sonido bajo, suave y repetitivo. Una vaca llamando. No estoy angustiada, solo llamo. Como lo hace una madre cuando aún no tiene miedo, pero quiere que le respondan. Consuelo se llevó la mano al vientre y escuchó. Y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en un hospital, ni en una casa familiar, ni en ninguno de los lugares que imaginamos cuando pensamos en un niño que llega al mundo. Comienza aquí, en un rancho dormido, en una silla rota, bajo la última luz de una tarde de Jalisco, con una joven que escucha a una vaca mugir sin dirigirse a nadie, comprendiendo, por primera vez en meses, que no era la única. Antes de este rancho, antes de la puerta, la madera gris y la casa donde se dormía, había un pueblo llamado San Isidro Bajo. No es lo suficientemente grande para un banco, lo suficientemente grande para chismorrear. Consuelo Viramontes había nacido allí, la tercera de 5 hijos, en una casa cuyas paredes estaban pintadas del color de una mandarina descolorida y donde la cocina siempre olía a epazote y frijoles. Su madre, doña Remedios, era una mujer que cocinaba como algunos rezan, con toda su atención, con ambas manos, con la certeza de que alimentar a la gente no era poca cosa. Desde que Consuelo tuvo la altura suficiente para alcanzar el comal, estuvo al lado de su madre, aprendiendo a prensar una tortilla, aprendiendo cuándo el aceite estaba listo por el sonido que hacía, no por el reloj, aprendiendo que una olla de frijoles bien hecha podía hacer que una persona sintiera que a alguien en el mundo le importaba si vivía o moría. No se trataba de una habilidad romántica, era una habilidad de supervivencia. Consuelo sabía la diferencia, incluso entonces. No era una niña soñadora. No era de las que prensaban flores en cuadernos ni escribían su nombre junto al de un chico para ver cómo sonaba. Era práctica, callada, observadora como suelen ser los hijos del medio, los que pronto se dan cuenta de que el mundo no va a inclinarse para preguntarles qué necesitan. Tenía ojos oscuros que lo absorbían todo sin reaccionar, y manos que nunca estaban quietas. Incluso sentada, estaría trenzando algo, o pelando alguna concha, o dando la vuelta a un trozo de tela entre los dedos para comprobar la costura. Terminó la escuela a los 15 años y empezó a trabajar en la cocina de un pequeño comedor en la carretera principal, de esos lugares donde paraban los camioneros a almorzar y los obreros de la construcción comían de pie. Era rápida y eficiente, y no derramaba nada. La dueña, una mujer corpulenta llamada doña Eulalia, le dijo que tenía el mejor instinto para sazonar que había visto en 30 años de cocina. Consuelo lo aceptó sin orgullo, como quien acepta el pronóstico del tiempo. Era información útil. La guardó en su memoria. A los 19 años conoció a Gerardo. Era de un pueblo a 2 horas al norte, de paso por trabajo, y tenía una forma de hablar que hacía que todo sonara decidido. No altivo, sino seguro. En su tercer encuentro, le dijo que iba a construir algo real, un negocio, un terreno, una vida estable. Mal lo dijo como dicen los hombres cuando intentan creerse algo en voz alta. Consuelo, que había aprendido a leer las apariencias y no las promesas, percibió ese intento. Pero tenía 19 años y estaba cansada del comedor,
y él la miraba como si fuera lo más sólido de la habitación. Se mudaron juntos hacia el norte. Él tenía un primo con una casa cerca de las afueras de un pequeño pueblo ganadero en Zacatecas. 3 habitaciones, piso de cemento, estufa de gas en lugar de leña. No era bonita, pero era suya, o al menos así lo sentían, que a veces es lo mismo cuando uno es joven. Durante 2 años fue suficiente. Consuelo cocinaba, se encargaba de la casa y trabajaba a tiempo parcial en una tortillería a 2 cuadras. Gerardo trabajaba en la construcción cuando había trabajo, y cuando no, bebía. Algo que ella notaba pero que aún no identificaba como un patrón. Se decía a sí misma que él era inquieto, que los hombres inquietos se asentaban. Lo había visto con su propio padre, que tardó hasta los 40 años en dejar de huir y empezar a sentar cabeza. Se quedó embarazada en primavera. Se lo dijo un domingo, sentados a la mesa después del desayuno, con palabras sencillas porque siempre había creído que las palabras sencillas eran las más amables. Él la miró fijamente durante un largo rato. Luego miró a la pared. Después dijo que necesitaba aire, salió y no regresó esa noche. Ni la siguiente, ni la otra. Al 4.º día, supo por su primo, quien le dio la noticia con la expresión de quien trae una noticia que temen, que Gerardo había regresado al norte. Más al norte. Un norte que implica una frontera, un cruce, una desaparición en la distancia. No había dejado ninguna nota. Consuelo se quedó un rato asimilando esa información. Se quedó allí como quien se queda con una quemadura, inmóvil, dejando que el dolor llegara por completo antes de decidir qué hacer a continuación. Luego se levantó, lavó los 2 platos del fregadero, barrió el suelo y empezó a pensar con pragmatismo. Su prima le permitió quedarse un mes más. Después, de forma silenciosa pero clara, la situación se volvió insostenible. Había una esposa que no se sentía cómoda con el arreglo. Se oían rumores en otras habitaciones que, de todos modos, llegaban a sus oídos. Consuelo no pidió más tiempo. Preparó su maleta, ropa, un pequeño frasco de orégano seco que su madre le había regalado años atrás, un par de zapatos buenos, y se marchó. Primero regresó a San Isidro Bajo, lo cual fue un error, aunque necesario. Su madre la recibió sin juzgarla y con frijoles en la estufa, lo que era amor en su forma más pura. Pero el pueblo hizo lo que hacen los pueblos. Las miradas, las preguntas con tono de preocupación. Una vecina que le preguntó, con ojos grandes y compasivos, de cuántos meses estaba, y luego inmediatamente cómo se las arreglaba, y luego inmediatamente si había tenido noticias del padre, y la palabra padre en su boca como una pequeña cuchilla. Consuelo se quedó 3 semanas. Ayudó a su madre en la cocina, durmió en su vieja cama y se dejó alimentar. Y entonces comprendió que quedarse significaría convertirse en la historia que el pueblo ya había escrito para ella. La niña abandonada, el ejemplo aleccionador, a aquel al que señalabas con dulzura cuando querías que tus hijas fueran más cuidadosas. Ella no quería ser parte de esa historia. Tenía un poco de dinero, ahorros de la tortillería, algo que su madre le había dado a última hora. Tenía sus zapatos. En su bolso llevaba el frasco de orégano envuelto en un paño. Había sido de su madre, lleno de hierbas del huerto de Doña Remedios, y aún olía a esa cocina, a ese color de pared, a esa vida antes de que las cosas se complicaran. Lo guardaba no por sentimentalismo, sino porque el orégano era útil, y porque hay cosas que uno conserva no para recordar el pasado, sino para sazonar el futuro. Compró un billete de autobús con destino al sur-suroeste, no hacia ningún lugar en concreto, sino alejándose de él. Es una dirección diferente, pero sigue siendo una dirección. El conductor la dejó en el lugar equivocado. Regresó caminando 3 kilómetros por un camino de tierra. Vio una verja con una bisagra oxidada y una cadena tirada en el polvo rojo. Y ella entró. Porque eso es lo que hace una mujer cuando no tiene a dónde ir y algo crece dentro de ella que necesita un techo. No espera permiso. Empuja la puerta y entra. El granero estaba a 20 pasos detrás de la casa, y Consuelo lo encontró antes de encontrar cualquier otra cosa digna de mención en la propiedad, porque el sonido la guió hasta allí. Era de nuevo ese llamado bajo, paciente, pausado, el tipo de sonido que se ha prolongado tanto que el animal ya no espera respuesta, sino que continúa por un instinto profundo, más antiguo que la esperanza.
Consuelo había oído vacas toda su vida. San Isidro Bajo era tierra de ranchos, y el sonido de las vacas era tan común como el viento. Pero este sonido era diferente. Había algo de esfuerzo en él, algo que decía, aquí sigo, de una manera que nada tenía que ver con la satisfacción. Ella empujó la puerta del granero. Las bisagras funcionaban mejor que la puerta, que había sido engrasada recientemente, o al menos en el último año, lo que le indicaba que alguien había estado allí más recientemente de lo que la casa sugería. El interior era tenue, iluminado por dos huecos en el techo donde se habían deslizado algunas tejas, y la luz del atardecer se filtraba en tenues columnas. El polvo se movía en esas columnas. El olor era a heno, estiércol y algo agrio en el fondo, no exactamente a podredumbre, sino al olor de un lugar que se había quedado en el olvido. Había 3 puestos. 2 estaban vacíos. Paja vieja en el suelo, seca y aplastada. Un cubo oxidado en un rincón de uno. Una brida rota colgando de un clavo en el otro. Estos establos tenían la quietud particular de las cosas que habían sido desocupadas y olvidadas desde entonces. El tercer puesto no estaba vacío. Una vaca estaba allí parada. Una mezcla criolla, de la clase común en esta parte de Jalisco, de huesos pequeños y color marrón oscuro, con una amplia mancha pálida en el flanco como un mapa de algún lugar. Giró la cabeza cuando Consuelo entró y la miró con esos ojos grandes y exhaustos que tienen las vacas, de esos que parecen contener más tristeza de la que cualquier criatura debería soportar. Se le veían las costillas. No gravemente, no se estaba muriendo, pero los huesos mostraban lo que muestran los huesos cuando un animal ha trabajado más de lo que ha comido. Su ubre estaba hinchada y pesada, y era evidente que no la habían ordeñado en al menos un día, tal vez más. Esa era la fuente de su malestar. No solo hambre, saciedad sin alivio, que es una forma de dolor en sí misma. A su lado, pegados a su flanco izquierdo en la paja, había 2 terneros. Eran jóvenes, de 2 o 3 semanas, ambos vivos, alerta, con las orejas giradas al oír la entrada de Consuelo. Uno era del mismo color marrón oscuro que la madre, casi invisible contra su costado. El otro era más claro, de un color tostado polvoriento, con una estrella blanca en la frente que reflejaba la luz del techo roto. Este miró a Consuelo con una expresión de pura y sencilla observación, sin miedo, sin dar la bienvenida, simplemente observando, como suelen hacer las crías que aún no han decidido qué es el mundo. Consuelo se quedó parada en el umbral por un momento. Observó la ubre hinchada, el flanco hundido, el heno que necesitaba ser cambiado, el cubo de agua en la esquina casi vacío, con una fina capa verdosa formándose en el borde. Observó a los 2 terneros, sanos pero dependientes de una madre que no recibía los cuidados necesarios. Captó la sensación general de un sistema vivo que había sido abandonado a su suerte, llegando incluso a un punto en el que ya no podía valerse por sí mismo. Luego dejó su bolso contra la pared, se remangó y fue a buscar un cubo limpio. Había una colgada dentro de la casa. La había visto al entrar. Una olla de barro sobre la mesa, chiles secos en el clavo, una silla rota, un cubo vacío en un gancho cerca de la puerta. La buscó, encontró la bomba de agua en el patio, llenó el cubo y la trajo de vuelta. La vaca bebió de inmediato, profundamente, sin levantar la cabeza durante un buen rato. El sonido de la bebida llenó el establo. Los terneros se movieron en la paja. A continuación, Consuelo revisó el heno. Había una pila contra la pared del fondo. No estaba vacía, lo cual era algo. Algunas pacas eran viejas y se habían vuelto grises, pero las de abajo aún estaban en buen estado. Abrió una paca fresca y la extendió en el establo, y la vaca, que seguía bebiendo, cambió de postura y hundió el hocico en el heno nuevo con un sonido que casi parecía de agradecimiento. Entonces Consuelo se sentó en una caja volcada junto a la vaca y con manos que no habían realizado este trabajo desde que era una niña que visitaba el rancho de su tío en las afueras de San Isidro, comenzó a ordeñar. Y los primeros chorros de orina golpearon el fondo del cubo con un sonido seco y nítido. La vaca se quedó quieta, no tensa, sino inmóvil como cualquier animal que se libera de algo que la ha oprimido durante demasiado tiempo. Su cola se balanceó una vez. Sus orejas se relajaron.
El ternero más ligero, con la estrella en la frente, se puso de pie en la paja, caminó junto a Consuelo y olfateó el borde del cubo con gran seriedad. Luego estornudó y retrocedió. Consuelo se rió. Se le escapó antes de que pudiera siquiera pensarlo. Un sonido breve y real, áspero por el desuso. El establo lo absorbió. Las orejas de los terneros se enderezaron y la cola de la vaca volvió a balancearse. Consuelo apoyó brevemente la frente contra el cálido flanco de la vaca, solo por un segundo, mas solo para sentir algo sólido y vivo que no estuviera dentro de su propio cuerpo. El establo olía ahora a heno y leche tibia, y el aroma agrio se había atenuado. Afuera, la luz se había vuelto dorada y comenzaba a tornarse cobriza en los bordes, como la luz de Jalisco en la hora previa al anochecer, como si toda la tierra se calentara lentamente desde abajo. A través de la abertura en el techo, un cuadrado de ese oro cayó sobre la paja, y el ternero más claro entró en él y se quedó allí, meneando la cola, completamente ajeno a su apariencia. Consuelo terminó de ordeñar, cubrió el cubo con el paño que sacó de su bolso, el mismo paño con el que había envuelto la tortilla, ahora vacía, y se recostó en su silla. La propiedad, vista desde el interior de este granero a esta hora, era muy distinta a la que había encontrado al cruzar la puerta gris. El maizal seguía muerto, la casa cerrada, al tejado le faltaba una teja. Nada de eso había cambiado. Pero había leche en el cubo, había heno fresco en el suelo, había agua en el abrevadero, los flancos de la vaca habían mejorado y los terneros mamaban ahora, tanto el oscuro como el estrellado, moviendo sus colas con la particular felicidad de quienes están completamente alimentados. Un lugar con seres vivos no está completamente abandonado. Consuelo lo comprendió de la misma manera que comprendió el arte de sazonar. No por enseñanza, sino por observación. Tomó el cubo de leche y su bolso y regresó a la casa. La olla de barro agrietada junto a la puerta reflejaba los últimos rayos de luz. El calendario en la pared aún mostraba marzo, aún mostraba su cascada. La silla rota seguía rota, pero la estufa fría seguía allí, y había leña apilada contra la pared exterior. La había visto entrar. Y tenía un frasco de orégano en su bolso, leche en su cubo y manos que sabían qué hacer a continuación. Ella iba a sacar algo de este lugar. No lo dijo en voz alta. No hacía falta. Era una de esas decisiones que no requieren palabras. Solo el sonido del fuego al encenderse y el aroma de algo cálido que empieza a llenar una habitación fría. Regresó el jueves. Consuelo sabía que era jueves porque había empezado a marcar los días en la parte interior de la puerta del granero con un trozo de carbón. No por sentimentalismo, sino porque cuando estás sola en una propiedad y embarazada, el tiempo puede volverse difuso de una manera peligrosa. Necesitas saber qué día es. Necesitas ese pequeño ancla. Annan llevaba 4 días en el rancho. En esos 4 días había hecho lo siguiente. Limpió la ceniza fría de la estufa y volvió a encender el fuego. Barrió la casa 2 veces. Volvió a colgar la contraventana caída de la ventana este con un clavo que encontró en el granero. Ordeñó la vaca por la mañana y por la tarde. Cambió el heno del establo. Racionó las judías que le quedaban en una jarra de barro en la parte trasera de un armario, suficientes para 3 días si tenía cuidado, y durmió en el suelo sobre un saco de pienso doblado, porque la única cama de la casa tenía el armazón roto y estaba apoyada de lado contra la pared, como un hombre que ha bebido demasiado. No había comido bien, pero sí había comido. A la vaca la había llamado Canela, en secreto, por su color a la luz de la mañana. Al ternero oscuro no le había puesto nombre. Al que tenía una estrella lo llamaba Lucero, también en secreto, porque necesitaba un nombre mental para cuando les hablaba, cosa que hacía, porque no había nadie más. El jueves por la tarde estaba afuera cortando la última leña utilizable. Había encontrado un hacha oxidada en el granero y la afiló lo mejor que pudo sobre una piedra plana, cuando oyó el sonido de un camión en el camino de tierra. Un motor viejo, funcionando de forma irregular. Se enderezó y giró. La camioneta era de un verde descolorido, una de esas máquinas de trabajo de los 80 que se negaban a dejar de funcionar por mucho que se les hiciera. Atravesó la puerta, que ella había arreglado, o casi arreglado, lo suficiente como para que abriera y cerrara correctamente, y se detuvo a 20 metros de donde estaba. El motor se apagó con un estruendo. La puerta se abrió.
El hombre que salió no se parecía en nada a lo que ella se había imaginado durante los 4 días que pasó preguntándose de quién era la propiedad. Se había imaginado a alguien mayor, o más enfadado, o ambas cosas. Alguien que llegaría haciendo ruido y exigiendo algo. Este hombre llegó en silencio. Tendría unos 35 años, delgado como los hombres que se olvidan de comer con regularidad, más que como los que son delgados por naturaleza. Su cabello oscuro ya no le quedaba bien. Vestía ropa de trabajo, de esas que han sido lavadas tantas veces que el color se ha desvanecido, y botas que habían visto mejores décadas. Se quedó junto al camión y la miró al otro lado del patio con una expresión que ella no supo identificar de inmediato. No era enfado. Algo de agotamiento en sus ojos, algo que llevaba mucho tiempo agotado y que, en cierto modo, se había resignado a ello. Entonces se abrió la puerta del pasajero y salió un niño. Una niña, de 6, tal vez 7 años, pequeña y morena, con la misma serenidad que su padre. Llevaba un vestido lavado con agua demasiado caliente que se había quedado rígido en el dobladillo. Estaba de pie junto al camión y miraba a Consuelo con ojos que apenas parpadeaban. En una mano sostenía una bolsa de plástico. En la otra no sostenía nada, pero sus dedos estaban curvados como si hubieran estado sujetando algo recientemente y aún no se hubieran acordado de soltarlo. El hombre dijo: «¿Quién eres?». No era una pregunta con un matiz final. Era una pregunta que buscaba una respuesta sencilla. Consuelo le dijo su nombre. Le contó que había entrado por la puerta abierta hacía 4 días, que había encontrado el lugar vacío, de que había cuidado de los animales y había usado algunos frijoles y leña. Dijo que lamentaba si no tenía derecho a estar allí. Lo dijo con franqueza, de pie con el mango del hacha en una mano y la otra apoyada en el vientre, y no bajó la voz al decirlo. El hombre miró su vientre, luego el granero, después la pila de leña, que estaba notablemente más organizada que cuando se había marchado. Observó la contraventana recién colgada. Su mandíbula se movió ligeramente, como cuando los pensamientos fluyen más rápido que las palabras. Dijo que se llamaba Esteban. Dijo que la propiedad era suya, que la había heredado de su padre hacía 2 años. Dijo que había estado trabajando en la ciudad, que volvía cuando podía, lo cual no era muy a menudo, y añadió mirando al suelo en lugar de a ella. Consuelo esperó. Volvió a mirar el granero. O dijo: «La vaca». Ella dijo: «Necesitaba que la ordeñaran. Tenía dolor». Algo cruzó su rostro entonces. No era precisamente suavidad, algo que había sido difícil de aflojar, aunque solo fuera un poco. Le dijo que podía quedarse. Lo dijo una vez, rápidamente, sin mirarla, mientras se dirigía hacia la casa. No fue una oferta generosa, fue una oferta práctica, de un hombre demasiado cansado para tomar otra decisión y que, lo reconociera o no, acababa de llegar y encontrar a sus animales atendidos, la estufa recién usada y el aire del patio impregnado de un leve olor a humo de leña y algo cocinado. La niña, Sofía, Consuelo supo su nombre más tarde, al oír a su padre mencionarlo. No volvió a mirarla después de aquella primera y larga observación. Siguió a su padre dentro de la casa, la puerta se cerró, y así terminó la presentación. El interior de la casa, como vio Consuelo al llegar unos minutos después con el cubo de leche, estaba peor que su propio rincón. La sala principal era funcional, pero apenas, platos apilados sin lavar, una camisa colgada sobre la silla rota, 3 botellas vacías en el suelo cerca de la ventana, aunque no del tipo que indica un problema actual, sino más bien olvidadas. El rincón de la niña era particular. Cerca de la ventana este, la de la contraventana recolocada, había un colchón en el suelo y a su alrededor, cuidadosamente, casi arquitectónicamente, una disposición desordenada. Ropa sin doblar, objetos colocados de lado, una taza de costado que claramente no era accidental. Era el tipo de desorden deliberado que crea una niña cuando decide que el orden pertenece a una vida que ya no quiere. Esteban no hizo ningún comentario al respecto. Se acercó a la estufa, que volvía a estar fría, pues llevaba 3 días fuera. La miró y luego se sentó en la silla rota con la postura característica de un hombre que ha regresado a un lugar que no siente como su hogar y se ha quedado sin ideas para remediarlo. Sofía estaba de pie junto a la ventana este y miraba hacia el patio, sin fijarse en nada en particular.
Simplemente miraba hacia afuera. Doña Petra llegó a la valla al anochecer. Era la vecina. Su propiedad comenzaba a 200 metros al este, separada por un muro bajo de piedra que había sido construido por el abuelo de alguien y mantenido por costumbre desde entonces. Tendría unos 60 años. Era de hombros anchos, con el pelo gris recogido bajo un pañuelo y un rostro curtido por la vida, como el de alguien que ha pasado toda su vida al aire libre sin quejarse. Se detuvo junto a la cerca y saludó formalmente, con la voz lo suficientemente alta como para que la oyeran, pero con la suficiente cortesía como para no molestar, y Esteban se acercó a hablar con ella. Consuelo observaba desde la puerta del establo, a donde había ido a ordeñar por la tarde. La mirada de doña Petra, por encima del hombro de Esteban, encontró a Consuelo con la franqueza de una mujer que ha aprendido a evaluar las situaciones rápidamente y a confiar en su primera impresión. Observó el vientre, observó las manos sobre el cubo, observó la persiana recién colgada. No sonrió, pero algo en su rostro se organizó en una atenta mirada que no era hostil. Ella se marchó a los 5 minutos. Esteban volvió a entrar sin explicar lo que se había dicho. Esa noche, Consuelo cocinó frijoles y tortillas en la estufa de leña. Su propia masa de maíz, la última que le quedaba, mezclada con agua y sal y prensada a mano. El aroma inundó las 3 habitaciones. Desde el rincón de la niña, oyó el leve sonido de unos pies que se movían desde la ventana hasta el borde del colchón. Luego el sonido de alguien sentándose y después el silencio. Luego el sonido de alguien sentándose más cerca. Sofía no se acercó a la mesa, pero cuando Consuelo dejó una tortilla doblada en el borde del colchón y volvió a atender la estufa, ya no estaba cuando miró de nuevo. Eso fue suficiente para la primera noche. La charla comenzó con Doña Refugio. Siempre empezaba con alguien como Doña Refugio, una mujer que había vivido toda su vida en un radio de 3 kilómetros y que, tras décadas de observación minuciosa, había desarrollado una certeza absoluta sobre el significado de las cosas. No era cruel en el sentido en que lo son quienes disfrutan de la crueldad. Era del otro tipo, con la que es más difícil rebatir, la que cree estar actuando con responsabilidad, la que confunde su incomodidad con discernimiento, la que disfraza el juicio con un lenguaje de preocupación tan completo que ni ella misma percibe la línea divisoria entre ambos. Tenía una pequeña tienda en el camino que conectaba los ranchos con el pueblo más cercano, Agua Prieta, a 4 kilómetros al oeste. Vendía productos secos, algunas herramientas y bebidas embotelladas que se mantenían tibias en una nevera que llevaba años sin funcionar correctamente. Todos paraban allí. Era el único lugar en un radio de 20 minutos que vendía sal, un jabón y la marca de aspirina que preferían los rancheros más ancianos. Lo que significaba que Doña Refugio lo sabía todo, porque todo pasaba por sus manos. Había visto a Consuelo 2 veces, una vez caminando por el camino hacia el pueblo para comprar masa de maíz y una bolsita de arroz, y otra vez parada en la puerta hablando con Esteban, que había salido a revisar la cerca en el límite occidental de la propiedad. En ambas ocasiones, Doña Refugio la había observado con la misma atención que una mujer que cataloga información que aún no ha decidido cómo utilizar. La tercera semana, lo usó. Consuelo se enteró por Doña Petra, quien un martes se acercó a la cerca con un manojo de quelites que, según dijo, tenía de sobra. Fue un gesto amable con un propósito útil. Como era típico de Doña Petra, nunca ofrecía consuelo sin ofrecer también algo para cocinar. Entregó las verduras por encima de la cerca y luego dijo, sin mirar directamente a Consuelo, que corrían rumores. Que Doña Refugio había mencionado a varias personas que Esteban había acogido a una mujer. Una desconocida, dijo, una mujer que nadie conocía, que simplemente había entrado en la propiedad, y que el niño ya estaba involucrado, y que valía la pena preguntarse, dadas las circunstancias, qué clase de mujer entra en la propiedad de un hombre sin invitación y se instala allí. Doña Petra decía que la palabra circunstancias es como la gente dice que toma prestadas palabras de la boca de otra persona. Añadió, sin mirar directamente a Consuelo, que también había quienes decían que el embarazo hacía que todo fuera irregular. Que una mujer en esas condiciones llegara a la propiedad de un viudo, sola, sin familia, sin explicación y sin planes aparentes de irse. Bueno, la gente iba a decir lo que quisiera. Consuelo sostuvo los quelites y escuchó.
No sintió la punzada de vergüenza que quizás esperaba. En cambio, sintió algo más antiguo y menos intenso. Reconocimiento. En teoría, sabía que esto iba a suceder. En los pueblos se habla. Los chismes del aislamiento no son diferentes de los del pueblo, solo que tardan más en propagarse y son más intensos cuando llegan. Se había criado en San Isidro Bajo. Sabía que una mujer sin una historia que los demás pudieran explicar con facilidad se convertía, por defecto, en la historia que los demás necesitaban que fuera. Le dio las gracias a doña Petra por los quelites y por haberle contado. Doña Petra finalmente la miró entonces, directamente, con la mirada inquisitiva que había usado aquella primera noche junto a la cerca. Observó los quelites en las manos de Consuelo, el hacha apoyada contra la puerta del granero, y cómo había cambiado el patio en 3 semanas. El sendero despejado, la leña apilada, la maceta de barro junto a la puerta que ahora tenía algo verde creciendo dentro, semillas de un chile seco que había encontrado y al que había cuidado para que volviera a la vida, porque era algo que atender. Doña Petra no dijo nada más, pero asintió una sola vez, con esa peculiaridad de quien archiva algo en la columna de cosas en las que ha decidido creer. Esa noche, dentro de la casa, Consuelo no le dijo nada a Esteban sobre lo que había oído. Aún no sabía qué decir, ni si le correspondía decirlo. Su relación se había estabilizado en una especie de silencio funcional. Él trabajaba la tierra durante el día, ella se ocupaba de la casa y los animales, y por las noches se sentaban en la misma habitación sin llegar a compartirla del todo. Él comía lo que ella cocinaba. No hacía ningún comentario al respecto, lo que ella había llegado a comprender como su forma de agradecimiento, del mismo modo que el silencio puede ser una forma de escuchar. Pero la conversación le llegó de todos modos. Ella lo sabía porque 3 días después de la visita de doña Petra, Esteban regresó de una misión de abastecimiento a Agua Prieta con una expresión diferente a la que tenía cuando se fue. Dejó las bolsas sobre la mesa, no dijo palabra y salió de nuevo. Ella lo oyó junto a la cerca durante 1 hora, haciendo tareas que no eran estrictamente necesarias en ese momento. Esa era su manera de lidiar con algo incómodo. Arreglaba cosas que no estaban rotas o apretaba cosas que no lo necesitaban, hasta que sus manos resolvían lo que le preocupaba. Esa tarde, Sofía, que durante 3 semanas había ido ganando confianza poco a poco, como suelen hacer los niños tímidos, con pequeñas concesiones, leves ajustes, reduciendo gradualmente el perímetro invisible que mantenía a su alrededor, regresó del rancho vecino donde a veces jugaba con la nieta de doña Petra, y estaba más callada de lo normal. No era su silencio habitual. Tenía una cualidad diferente, de esas que indican que algo se escuchó pero no se entendió, y que ahora ocupa demasiado espacio en el pecho de la niña. Se dirigió a su rincón. Mam volvió a colocar sus objetos en sus ángulos específicos. Se tumbó en su colchón mirando hacia la pared. Consuelo la observaba desde la puerta de la cocina sin que pareciera que la estaba vigilando. Luego se acercó a la estufa y comenzó a preparar atole. Espeso, caliente, endulzado con un trozo de panela que había conseguido a cambio de quelites de doña Petra. Lo removió lentamente y dejó que su aroma hiciera lo que suele hacer al atardecer en una casita. El dulzor del maíz se elevó y se extendió por las habitaciones. En cierto momento oyó el sonido del colchón de Sofía moviéndose, el sonido de pequeños pies sobre el suelo de tierra. Sofía apareció en el umbral de la cocina. No entró. Se quedó de pie en el borde, mirando la olla. Consuelo dijo, sin volverse, que necesitaba unos minutos más. Sofía se quedó en la puerta. Al cabo de un rato, Consuelo, aún revolviéndose, dijo que a veces la gente decía cosas que no estaban bien, y que lo mejor que se podía hacer con esas palabras era dejarlas fuera y cerrar la puerta. Lo dijo como si se le hablara a una olla, no directamente al niño, no con la solemnidad de una explicación, sino simplemente al aire de la cocina, donde podía ser captado o no. Escuchó a Sofía sentarse en el suelo del umbral, ni en la cocina, ni afuera, en el umbral, que para esa niña, en ese preciso momento, era lo más cerca que podía estar de algo cálido. Consuelo sirvió 2 tazas de atole y dejó una en el suelo, al borde de la puerta, sin decir nada, y volvió a remover la segunda. Afuera,
La presión de lo que doña Refugio había puesto en marcha se extendía por la comunidad como el agua por la tierra seca, buscando los lugares más bajos, no siguiendo el camino más barato. Un primo de Esteban, un hombre llamado Fulgencio, que desde la muerte de su padre había dejado claro que se consideraba con derecho a reclamar la propiedad, un derecho sin fundamento legal, pero con la particular persistencia del resentimiento familiar, empezó a frecuentar la tienda de doña Refugio más de lo necesario. Empezó a entablar conversaciones. Empezó a usar la palabra situación, como la gente la usa para hacer que algo sencillo parezca complicado y algo decente parezca sospechoso. Todavía no había llegado al rancho, pero Consuelo podía sentir su llegada de la misma manera que uno siente el clima, sin verlo aún, pero leyéndolo en la calidad del aire, en la forma en que los animales cambian de postura, en la quietud particular antes de que algo cambie. No dijo nada. Siguió trabajando. Cuidó de Canela y Lucero y del ternero oscuro al que ya había llamado Carbón, en silencio, porque él también merecía un nombre. Cocinó, barrió, partió leña y cultivó los chiles en la olla de barro, y por la noche se acostó sobre su saco de pienso y se puso las manos sobre el vientre, y le dijo al niño que llevaba dentro, como se le dice a alguien que aún no puede responder, que todo iba a estar bien. Lo dijo como su madre preparaba tortillas, con toda la atención, con ambas manos, con la certeza de que algunas cosas, dichas con la suficiente frecuencia y con total sinceridad, acaban convirtiéndose en verdad. La fiebre apareció un miércoles. Consuelo sabía que era miércoles por las marcas en la puerta del establo. Ella había añadido una esa mañana, y porque Esteban se había ido el día anterior a un trabajo de 3 días, ayudando a verter un piso de concreto en una propiedad a 40 kilómetros al este, el tipo de trabajo que pagaba lo suficiente como para importar y que no se podía rechazar. Se lo había dicho antes de irse. Se había quedado en la puerta del establo mientras ella ordeñaba a Canela, y se lo había dicho con su estilo directo y conciso. Dentro de 3 días, el sábado pasado, había que vigilar la cerca del lado norte, porque un poste se había ablandado, y el ganado a veces la ponía a prueba. Ella asintió. Él se había marchado. Esa tarde de martes, Sofía había estado más callada de lo normal. No era su habitual silencio deliberado, sino el vago y suave silencio de una niña que empieza a manifestarse sin darse cuenta. Había comido menos de lo habitual, algo que Consuelo notó sin decir nada. Había dejado su atole a medio terminar. Se había acostado antes de lo habitual y se había quedado allí tumbada sin colocar sus cosas en su sitio, lo que le decía a Consuelo más que cualquier termómetro. A medianoche ya estaba despejado. Consuelo se despertó con el sonido de Sofía moviéndose inquieta en el colchón. No lloraba. Solo se oía el leve y continuo movimiento de un cuerpo que no encontraba consuelo. Se levantó de su saco de pienso, moviéndose con cuidado porque, a sus casi 8 meses, ya no podía moverse con rapidez sin antes negociar, y se dirigió al rincón de los niños. Ella puso su mano en la frente de Sofía. El calor fue inmediato e intenso. No el calor suave de un cuerpo luchando contra algo pequeño, sino el calor profundo y seco que indica que la lucha ya está en marcha. Sofía abrió los ojos y miró a Consuelo con la expresión particular de los niños enfermos, despojados de sus defensas habituales, ni resistentes ni acogedores, simplemente presentes e incómodos, y en el fondo, asustados como los niños pequeños que aún no tienen palabras para describir lo que sus cuerpos les están haciendo. Consuelo dijo en voz baja que estaba allí. Sofía volvió a cerrar los ojos. Consuelo fue a la cocina, encendió la lámpara y se quedó un momento pensando con la parte práctica de su mente que el miedo aún no la había alcanzado. Hizo inventario de lo que tenía. Agua. Sí, la cisterna estaba llena por la lluvia de la semana pasada. Trapos. Sí, melos desgastados que había cortado de una falda arruinada y guardado para limpiar. Corteza de sauce. No, no tenía. Aspirina. Le quedaban 4 tabletas de un blister que había comprado en Agua Prieta hacía 2 semanas, guardadas en la latita que usaba para cosas importantes. Alcohol. Había una botella en el armario, casi llena, que Esteban no había tocado desde que ella llegó, lo cual notó sin comentar. Caldo. Podía prepararlo. Tenía huesos secos que había estado guardando, y epazote en la olla de afuera. Ella comenzó.
Primero encendió el fuego porque todo lo demás requería calor o la estabilidad que proporciona una chimenea encendida en una casa oscura en plena noche. La leña prendió, la estufa crepitó, y la luz, antes amarillenta como la de una lámpara, adquirió la calidez y plenitud propias de una habitación con fuego. Abrió el grifo. Volvió junto a Sofía y le puso un paño húmedo en la frente. La niña lo aceptó sin moverse. El caldo tardó 40 minutos en prepararse. Consuelo permaneció junto a la estufa, manteniendo el calor constante, añadiendo el epazote casi al final, un trocito de chile seco para que circulara y sal, porque la sal siempre era lo correcto. Mientras estaba allí, pensó en su madre, junto a una estufa muy parecida. Su madre que había alimentado a niños enfermos y sanos, a hombres afligidos y a mujeres que celebraban, sin hacer distinción alguna, porque la comida no preguntaba quién la merecía antes de nutrir. Vertió el caldo en una taza de barro y regresó junto al niño. Sofía estaba despierta de nuevo, con los ojos abiertos y la tela sobre la frente ligeramente desplazada. Consuelo se la acomodó. Se sentó en el borde del colchón, con cuidado. Pues, ya no podía sentarse rápidamente, y le tendió la taza. Sofía la miró. Consuelo esperó. Al cabo de un instante, Sofía se incorporó apoyándose en un codo y bebió, despacio, con la seria concentración de quien está muy enferma, cada sorbo deliberado. Se terminó la mitad de la taza. Consuelo le dio una aspirina con un poco de agua y le dijo que se durmiera. Luego se acomodó en la silla rota que había arrastrado hasta la esquina. Había arreglado el travesaño hacía 3 semanas con un trozo de alambre y ahora aguantaba más o menos. Y se sentó. Ella no durmió. Se sentó y escuchó la respiración de la niña. Cuidó el paño cuando se calentó y lo reemplazó por uno frío, y mantuvo el fuego lo suficientemente bajo para que se calentara y lo suficientemente alto para la olla de agua que mantenía a fuego lento, y a las 2 de la mañana. Cuando la fiebre subió y Sofía comenzó a temblar, tomó la mano de la niña, la primera vez que la tocaba con intención, no por necesidad, y habló en voz baja en la oscuridad, no directamente a la niña, solo a la habitación. Cosas viejas que su madre solía decir, de esas que son mitad oración, mitad instrucción, y que son enteramente la voz de alguien que ha visto la enfermedad antes y sabe que el cuerpo, con ayuda, generalmente encuentra el camino de regreso. El temblor cesó después de 20 minutos. Consuelo le dio la segunda aspirina a las 3 en punto. A los 4 años fue al establo. Fue porque Canela había emitido un sonido, esa llamada baja y paciente, y porque incluso en una crisis los animales necesitaban atención, y porque el breve frío de la caminata por el patio la mantendría alerta. Ordeñó rápida y eficientemente, en la oscuridad, guiándose más por el tacto que por la vista. Sus manos conocían el trabajo sin necesidad de que su mente lo dirigiera. Lucero se acurrucó contra su costado en la paja. Ella lo dejó. El olor del establo, a heno y animales calientes, y el frío de la noche jalisciense que se colaba por las rendijas del techo, era sólido y real, y ella necesitaba algo sólido y real a las 4 de la mañana después de 4 horas de miedo. Ella volvió adentro. Sofía dormía. La fiebre había bajado. No había desaparecido del todo, pero sí había disminuido. El terrible calor seco se había reducido a algo tolerable para el cuerpo. Consuelo revisó el paño, lo reemplazó, avivó el fuego y volvió a sentarse. Amaneció como amanece en ese país, lentamente, y luego de repente, la oscuridad transformándose primero en gris, y luego en ese particular dorado pálido que precede al sol en su plenitud por 20 minutos y que hace que cada contorno del patio, la olla de barro, la pila de leña, la línea de la cerca, parezca brevemente sagrado, de la misma manera que las cosas ordinarias parecen sagradas cuando uno ha estado despierto toda la noche vigilándolas. A las 7, Sofía abrió los ojos y miró al techo. La fiebre había disminuido. Estaba presente, pero era controlable, del tipo que el cuerpo supera por sí solo con agua y descanso. Giró la cabeza y miró a Consuelo, que estaba sentada en la silla. Consuelo dijo, sin rodeos, que lo peor ya había pasado. Sofía la miró fijamente durante un largo rato. Entonces hizo algo que no había hecho en las 6 semanas que habían transcurrido desde que Consuelo llegó al rancho. Extendió la mano.
no muy lejos, solo lo suficiente, y la colocó sobre la mano de Consuelo, que descansaba en el borde del colchón. No habló, no sonrió. Simplemente puso la mano allí, con la deliberación y la seriedad de una niña que toma una decisión tras una larga reflexión. Ella lo dejó allí. Consuelo no se movió. Permaneció sentada muy quieta en la silla fija, a la luz del amanecer, con la mano del niño sobre la suya, el fuego bajo en la estufa, el sonido de lucero llamando desde el granero, y su propio hijo presionando contra sus costillas, con la insistencia constante y paciente de algo que pretende llegar a su debido tiempo. Se quedó quieta y se dejó abrazar, porque a veces eso es lo único que queda por hacer, sentarse quieto, dejar que la manita encuentre la tuya, y que eso sea suficiente. Esteban regresó el sábado, no por la noche, ni como ella esperaba, sino a primera hora de la tarde. El trabajo había terminado antes de lo previsto, el hormigón vertido y alisado para el viernes por la noche, y él había conducido durante toda la mañana en lugar de esperar. Consuelo oyó el camión en la carretera antes de verlo, ese motor ronco y familiar, y en ese momento estaba en el patio, colgando los trapos lavados en la cuerda que unía los dos postes. Sofía estaba dentro, aún descansando, casi recuperada pero todavía sin estar al 100%, haciendo la convalecencia cuidadosa y silenciosa propia de los niños que han estado lo suficientemente enfermos como para perder parte de su habitual seguridad en el mundo. Consuelo terminó de colgar el último trapo y se giró hacia la puerta cuando pasó el camión. Esteban salió con su bolsa de trabajo al hombro y la mirada inmediata de un hombre que llega a casa y observa el entorno antes de hablar. El patio, la casa, el estado de las cosas. Sus ojos recorrieron la pila de leña, la cuerda que marcaba el camino, la maceta de barro con sus plantitas verdes, y luego se posaron en Consuelo, quien lo vio darse cuenta de que algo era diferente, aunque aún no sabía qué. Antes de que él pudiera preguntar nada, ella dijo que Sofía había estado enferma. Lo dijo con franqueza, como solía decir casi todo. Le contó que todo había empezado el martes por la noche. La fiebre, los temblores, las largas horas que duró. Le dijo que la fiebre había bajado por la mañana, que le había dado aspirina y caldo y que había mantenido las compresas frescas durante toda la noche, que el niño había estado descansando desde el miércoles y que ahora estaba mejor, que estaba dentro de casa y que había comido esa mañana. Se lo contó todo de pie en el patio, con las manos sueltas a los lados, sin pedir nada a cambio, simplemente relatando lo sucedido para que él tuviera toda la información. Esteban escuchaba sin moverse. Cuando ella terminó, él miró la casa. La puerta estaba ligeramente abierta, como ella la había dejado para que entrara el aire de la mañana. La observó un instante, no mucho, tal vez 4 segundos, y en esos 4 segundos algo se movió en su rostro sin que él pudiera controlarlo ni se diera cuenta. No era una sola cosa, eran varias cosas que llegaban a la vez. Alivio, y algo más crudo que el alivio, y debajo de ambas, vi una especie de dolor que nada tenía que ver con el momento presente, y todo que ver con otra enfermedad, en otro tiempo que no había terminado con la desaparición de la fiebre al amanecer. Consuelo lo vio. Ella apartó la mirada. No apartó la mirada por vergüenza ajena. Apartó la mirada porque hay cosas que uno necesita sentir sin ser observado. Y ya tenía suficiente intuición sobre ese hombre como para saber que ser observado en un momento de descuido lo haría cerrarse como una mano que se cierra alrededor de algo que quiere proteger, y lo que fuera que estuviera abriéndose en él, en ese momento, valía más que su curiosidad al respecto. Cogió el lavabo vacío y caminó hacia el granero. Escuchó sus botas sobre la tierra a sus espaldas. No la seguía, sino que cruzaba hacia la casa. La puerta se abrió. Una pausa. Luego, desde dentro, el sonido de su voz pronunciando el nombre de Sofía. Suave. Solo el nombre, nada más, con el tono que usan los padres cuando han sentido miedo sin permiso. Consuelo siguió caminando. En el establo, le dio agua fresca a Canela y revisó la pata de Lucero, que 2 días antes se había hecho un pequeño corte con la cabeza de un clavo en la pared del establo y que había estado vigilando con atención. Estaba sanando bien. Se quedó de pie con la mano sobre el cuello de la ternera y escuchó los sonidos que venían de la casa. Apagados, indistintos,
el suave intercambio de palabras entre un padre y su hijo, en una habitación en la que ella no estaba. Estuvo allí unos 20 minutos. Cuando ella regresó al otro lado del patio, Esteban estaba afuera de la casa. No había entrado a cambiarse, ni a comer, ni a hacer ninguna de las cosas que un hombre hace al regresar después de 3 días fuera. Estaba de pie junto a la maceta de barro con los plantitos de chile, mirándola, sin tocarla. Solo la observaba con la expresión de quien intenta recordar algo que se ha enseñado a sí mismo a olvidar. Su esposa tenía un jardín. Consuelo no lo sabía. Lo sabría más tarde por doña Petra, con esa manera sutil y discreta en que doña Petra comunicaba las cosas que creía necesarias. Su esposa, Marisol, había muerto hacía 2 años de una fiebre que se propagó demasiado rápido y se extendió antes de que nadie comprendiera qué era. Marisol cultivaba hierbas en macetas junto a la puerta. Epazote, hierba santa, un pequeño y resistente romero que la sobrevivió 6 meses antes de morir. La vasija de barro había estado vacía desde entonces. Ahora tenía un tono verde, pálido y nuevo, creciendo hacia la luz con la sencilla ambición de las semillas que han encontrado buena tierra. Esteban se quedó mirándolo. Consuelo cruzó el patio y se detuvo cerca de él. No a su lado, ni a una distancia prudencial, sino en el lugar natural donde uno se detiene al cruzar un patio y ver a una persona allí. Dejó la palangana en el suelo. No se volvió hacia ella, pero su mano se movió, lentamente, sin decisión aparente, y tocó el borde de la maceta de barro con 2 dedos. No la planta, el borde de la maceta. El barro mismo, áspero, seco y cálido por el sol de la tarde. Lo tocó como quien toca algo que ya había perdido la esperanza de volver a ver. Se quedó así un momento. Entonces bajó la mano. No dijo nada. No le dio las gracias. No explicó lo que acababa de sentir, y ella no preguntó. Permanecieron un momento en el patio, a la luz de la tarde. 2 personas en el mismo lugar, con vidas aún diferentes, pero más cerca que aquella mañana. Y luego él entró, y ella oyó la bomba de agua mientras se lavaba las manos y la cara, y después los sonidos de él en la cocina, de él moviéndose por una casa que, sin previo aviso, había empezado a sentirse diferente de la que había dejado hacía 3 días. Esa noche Sofía se acercó a la mesa. Nunca había hecho esto antes, ni siquiera en las 6 semanas que habían transcurrido desde la llegada de Consuelo. Siempre se llevaba la comida al colchón o comía de pie junto a la puerta de la cocina. Esa noche se acercó a la mesa, se sentó en la pequeña silla que le correspondía, apoyó las manos sobre la madera frente a ella y esperó. Esteban se sentó frente a ella. Consuelo puso la comida sobre la mesa, frijoles, tortillas, un trocito de calabaza que había intercambiado con doña Petra, y luego se sentó también, en la silla que quedaba, la que había arreglado con alambre, y las 3 comieron. Nadie dijo nada destacable. Las alubias estaban buenas. El fuego de la estufa crepitaba suavemente. Afuera, Lucero llamó una vez desde el granero, y se quedó callada. La lámpara de la mesa proyectaba un círculo de luz alrededor de los 3 platos, las 3 personas, y la comida que había entre ellos. Fuera de ese círculo, la casa estaba a oscuras. Más allá de la casa la tierra estaba a oscuras, y más allá de la tierra las colinas se fundían con el cielo. Dentro del círculo hacía calor. Eso fue todo. Fue un momento breve. No se anunció, pero son los pequeños momentos los que perduran, amigos míos. Los que no necesitan discursos, los que no piden ser recordados, los que simplemente suceden y luego se convierten en la base de algo que construyes sin darte cuenta de que ya has empezado. Fulgencio vino un día de mercado. Eligió el día deliberadamente. Consuelo lo comprendió después, aunque en ese momento simplemente le pareció una mala coincidencia. El día de mercado atraía gente a la calle. La gente en la calle significaba testigos, y Fulgencio era de los que entendían que una audiencia no es solo un telón de fondo. Una audiencia es presión. Una audiencia es lo que convierte una disputa privada en un veredicto público, y Fulgencio prefería los veredictos públicos porque en ellos el volumen y la seguridad contaban más que la verdad. Y estas 2 cosas eran las que él tenía en abundancia. Llegó en una camioneta más nueva que la de Esteban, algo que quería que notaras de inmediato. La estacionó en ángulo junto a la puerta, sin bloquearla del todo, pero lo suficientemente cerca, y entró a pie con el peculiar andar de quien había ensayado su llegada. Tendría 40 años.
Era corpulento y lucía un bigote que denotaba seriedad. Se desenvolvía con la naturalidad de un primo en la propiedad. Ya había estado allí antes, en tiempos de su padre, y caminaba por el patio con la familiaridad de quien te recuerda que tiene una historia en ese lugar. Consuelo estaba en el surtidor cuando él llegó. La miró con la expresión que ella había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Una que no ve tanto a una persona como a un problema que se ha vuelto insoportable. Le dio los buenos días con una cortesía vacía y se dirigió directamente al granero, donde Esteban estaba reparando el poste blando de la cerca que había mencionado antes de irse. Consuelo llenó su palangana y entró. No fue a escuchar. Entró porque las habichuelas necesitaban atención y porque involucrarse en lo que estaba a punto de suceder le daría a Fulgencio justo lo que buscaba. La imagen de la mujer en el centro de todo. La mujer que no podía evitar estar presente. La mujer en torno a la cual se organizaban los problemas. No iba a dárselo. Se ocuparía de sus habichuelas, dejaría que los hombres hablaran y confiaría en que lo que Esteban había visto en las últimas semanas había forjado en él algo que las palabras de Fulgencio no podrían destruir fácilmente. Ella esperaba que esto sucediera. No estaba del todo segura. A través de la persiana abierta podía oír las voces en el patio. No las palabras, sino su tono. La voz de Fulgencio era la más fuerte, como ya se esperaba. Tenía el tono pausado y enérgico de un hombre que expone un argumento ensayado, enfatizando los puntos clave con la satisfacción de quien cree estar siendo persuasivo. La voz de Esteban se oía con menos frecuencia, en respuestas más breves. No podía descifrar mucho solo por su tono. Tras unos 15 minutos, oyó pasos en el camino, más de un par, y comprendió que se habían dirigido hacia la entrada de la casa. Entonces, oyó la voz de doña Petra, desde la valla, lo que significaba que la anciana había visto el camión y se había colocado en la posición adecuada. Doña Petra no se perdía la llegada de los clientes el día del mercado. Entonces escuchó a doña Refugio. Uno había caminado desde la tienda, 4 kilómetros, lo que le indicó a Consuelo hasta qué punto todo estaba planeado, hasta qué punto lo que estaba por suceder no era indignación espontánea, sino presión organizada. La voz de doña Refugio era de esas que se oyen con fuerza, de esas que se escuchan en espacios amplios, para asegurarse de que las palabras adecuadas lleguen a los oídos correctos. Hablaba de la comunidad, de lo que era correcto, de una situación que ya se había permitido prolongarse demasiado. Consuelo revolvió los frijoles. La palabra situación, de nuevo. Estaba empezando a desarrollar una relación con esa palabra. Entonces escuchó a Fulgencio con claridad, porque su voz había alcanzado su máximo volumen. Decía que la propiedad había pertenecido a la familia, que su tío, que Dios lo tenga en su gloria, os había construido ese terreno desde cero, que no estaba haciendo acusaciones, sino simplemente expresando su preocupación, que un hombre solo con un hijo no debería tener que arreglárselas, y luego pronunció la palabra que había estado preparando, la que había traído específicamente, la que no era exactamente un insulto pero que estaba diseñada para sonar como tal: mujer desconocida, ni vecina, ni trabajadora, ni siquiera desconocida, lo cual al menos tenía un significado neutral. Una mujer desconocida. La frase significaba: no la hemos aprobado, no pertenece a ninguna categoría que reconozcamos, no pertenece a nadie aquí, y por lo tanto, no pertenece a este lugar. Consuelo dejó la cuchara. Se quedó un momento junto a la estufa. Se llevó la mano al vientre. Respiró hondo y pensó en su madre preparando tortillas con toda su atención y con ambas manos, consciente de que alimentar a los demás no era tarea fácil. Pensó en 4 noches atrás, la lámpara sobre la mesa, los 3 platos, el círculo de calor. Pensó en una mano sobre el borde de una olla de barro, la mano de una niña sobre la suya propia a la luz del amanecer. Luego salió. Entró por la puerta y salió al patio, y todos la miraron. Fulgencio, doña Refugio, doña Petra junto a la cerca, 2 hombres de la propiedad vecina que habían detenido su camioneta en el camino y observaban con la cautelosa atención de quienes aún no saben qué pasará. Esteban estaba parado entre Consuelo y Fulgencio, lo cual ella notó. Se había colocado allí, comprendió, no por casualidad. Fulgencio la miró a ella y luego a Esteban con la expresión de un hombre que cree que la llegada de una mujer demuestra que tiene razón.
Esteban no miró a Fulgencio. Se giró. Y este fue el momento, amigos míos, el que importaba más que las palabras que siguieron, aunque las palabras también importaban. Se giró y miró primero a Consuelo. No para ver cómo estaba, ni para indicarle que volviera adentro. La miró como se mira a alguien sobre quien se ha tomado una decisión. Clara, directa, y con una firmeza que no era fingida porque no hacía falta. Luego se volvió hacia Fulgencio. Hablaba en voz baja. Esa era la particularidad de Esteban. Tenía una voz que se volvía más suave cuando quería transmitir algo importante, a diferencia de Fulgencio, y esa suavidad hacía que la gente se inclinara para escuchar, lo que significaba que oían cada palabra sin poder quejarse de que les habían gritado. Dijo que Consuelo llegó a esta propiedad cuando más se la necesitaba y que en 6 semanas aportó más a esta tierra y a esta casa de lo que habían recibido en 2 años. Dijo que cuidó de animales que sufrían, encendió una estufa que se había enfriado y pasó la noche con un niño enfermo sin que se lo pidieran. Añadió que no aceptó nada que no le ofrecieran y que lo dio todo sin reservas. Hizo una pausa. Dijo que su padre había construido este rancho abriendo las puertas de su casa a personas que no tenían a dónde ir, porque eso es lo que hace una persona de carácter, porque la tierra no es solo lo que se cultiva en ella, sino también lo que se hace posible en ella. Entonces miró a Fulgencio con serenidad, sin mostrar enojo. Dijo que Consuelo no era una desconocida. Era una mujer a la que conocía, una mujer conocida en ese lugar, y que, mientras él estuviera allí, lo que él sabía importaba más que lo que a los demás les resultara cómodo. Dijo que esa era la tierra de su padre, y que ahora era su tierra, y que las decisiones que se tomaran sobre ella eran sus decisiones, y que si Fulgencio tenía alguna inquietud legal, podía llevarla a la oficina correspondiente en la ciudad, donde Esteban confiaba en que encontraría exactamente la acogida que merecía. Lo dijo todo en voz baja, en el patio, delante de todos. El rostro de Fulgencio mostró varias expresiones. Intentó un enfoque más, algo sobre la niña, sobre lo que era apropiado que una niña presenciara, y entonces doña Petra habló desde la cerca por primera vez, con la voz potente de una mujer que ha estado esperando su momento. Dijo que había visto a esa mujer con ese niño. Dijo que había visto el tipo de cuidados que se recibían en esa casa. Dijo que había sido vecina de esa propiedad durante 30 años, que había conocido al padre de Esteban, que había asistido al funeral de su madre, y que les estaba contando a todos los presentes lo que había visto con sus propios ojos y lo que creía según su propio criterio, y que su criterio nunca había sido algo que nadie en esa comunidad hubiera tenido motivos para cuestionar. Dijo que Consuelo era lo mejor que le había pasado a este rancho en 2 años. Entonces miró a doña Refugio con la mirada particular de una mujer que conoce a otra desde hace 30 años y finalmente ha perdido la paciencia con ella, y doña Refugio bajó la mirada al suelo, y los 2 hombres en el camión en la carretera intercambiaron una mirada, y uno de ellos encendió el motor. Fulgencio se marchó sin tomar la salida que había planeado. Caminó hasta su camioneta, que estaba estacionada en ángulo junto a la puerta. Se subió y condujo de regreso en la dirección de donde había venido. Su peculiar postura al caminar era la de un hombre que había llegado esperando recoger algo, y se marchaba con menos de lo que había traído. Doña Petra cruzó la mirada con Consuelo al otro lado de la valla. Ella no dijo nada, pero asintió con la cabeza, el mismo gesto de antes, el de archivar, el que significaba que la columna de cosas en las que había decidido creer acababa de recibir una entrada más, y esta era permanente. Consuelo asintió. Luego entró y removió los frijoles, que habían estado en la estufa todo este tiempo y que, por alguna extraña distracción, estaban en su punto. 3 meses transcurrieron como suelen transcurrir los buenos meses, ni rápido ni lento, sino con la plenitud específica del tiempo que realmente se está utilizando. El bebé nació un martes, algo que Consuelo sabía por las marcas en la puerta del establo. Las había seguido marcando a pesar de todo. La fiebre, el día de mercado, las tranquilas tardes en la mesa. La mañana en que sintió las primeras contracciones de verdad, fue al establo e hizo la marca antes de hacer cualquier otra cosa, porque era una mujer práctica y porque necesitaba ese pequeño ancla más que nunca. Doña Petra llegó 1 hora después de que la mandaran llamar. Sofía había corrido hasta la cerca y la había llamado con una voz que Consuelo jamás había oído.
clara, cuán urgente y completamente inequívoca, y doña Petra entró por la puerta a un ritmo que indicaba que ya lo había hecho antes y que no le tenía miedo. El parto fue difícil, como suele ocurrir con los primeros partos. Largo, exigente y sin atajos, pero terminó bien. Un niño, pequeño, moreno, con los ojos de su madre, y ya, con la costumbre de mirar todo a su alrededor, con una atención minuciosa y observadora que hacía reír a doña Petra, y decir que a éste no se le escaparía nada en toda su vida. Consuelo lo abrazó a la luz del atardecer y sintió algo para lo que no tenía palabras en español ni en ningún otro idioma. No era felicidad exactamente, que era una palabra demasiado suave, sino algo más parecido a la sensación de que se abre una puerta a una habitación de la que habías estado esperando fuera durante mucho tiempo. Ella lo llamó Mateo. Esteban, que había estado dando vueltas por el patio durante 4 horas como un hombre cuya utilidad ha sido temporalmente suspendida, entró cuando doña Petra lo llamó. Se quedó en el umbral, miró al niño, luego a Consuelo, y después de nuevo al niño, y su rostro hizo lo que a veces hacía ahora. Se abrió ligeramente, dejó pasar algo, antes de volver a su habitual serenidad. Pero Consuelo había aprendido a leer esa apertura. Se había vuelto experta en ello. Dijo que el niño tenía buenos pulmones. Ella dijo que sí. Eso fue suficiente. Las estaciones transcurrían como en Jalisco. El frío seco del invierno daba paso al primer calor de febrero. Las lluvias comenzaban en mayo como siempre, tímidas al principio y luego firmes, transformando el maizal seco detrás del granero de gris al primer verde incierto. Esteban lo replantó en marzo, no solo. Consuelo trabajaba a su lado los sábados cuando el tiempo lo permitía, con Mateo atado a su espalda en una manta como su madre la había cargado, moviéndose con ella, dormido contra su espalda en las cálidas mañanas. Sofía recorría los surcos detrás de ellos, dejando caer las semillas con la seria concentración que ponía en todo, deteniéndose cada pocos pasos para presionar cada una con el pulgar, como si lo garantizara personalmente. El maíz brotó en junio. Doña Petra vino a verlo y se quedó al borde del campo con los brazos cruzados y la expresión de una mujer que hace cálculos mentales y encuentra los números satisfactorios. La casa cambió como cambian las casas cuando son habitadas por personas que han decidido quedarse. Lentamente, específicamente, en detalles que se acumulan sin previo aviso. La persiana rota de la ventana oeste fue reemplazada por una adecuada. El armazón de la cama inclinada fue reparado con madera nueva. Esteban pasó un domingo en ello. Sofía pasándole las herramientas con la seriedad de un asistente quirúrgico, y cuando estuvo terminado, nivelado y sólido, Consuelo guardó el saco de alimento para siempre. La maceta de barro junto a la puerta se llenó y rebosó. A los plantones de chile se unieron epazote y hierba santa y el pequeño romero tenaz que Consuelo había encontrado en el mercado de Agua Prieta y traído a casa envuelto en periódico y plantado sin decir nada, y que Esteban había visto y observado durante un largo momento sin decir nada, y que se había adaptado a la tierra de Jalisco con el entusiasmo sencillo de algo que pertenece a algún lugar. Sophia's Corner Changed. Esto fue lo más gradual y lo más significativo. Los objetos en sus ángulos cuidadosos, la taza de helado, la ropa colocada en su desorden deliberado, comenzaron, a lo largo de los meses, a acercarse a la normalidad. No todo a la vez. Un objeto se enderezó, luego otro. La taza estuvo erguida durante una semana antes de volver a ponerse de lado. Luego erguida durante 2 semanas. Luego erguida y olvidada, es decir, aceptada. Para septiembre, su colchón ya estaba hecho por las mañanas. No con pulcritud. Tenía 7 años, pero sí de la forma aproximada en que lo hace una niña que ha empezado a creer en el día siguiente lo suficiente como para prepararse para él. Ella llamó a Consuelo por su nombre. Ni señora, ni usted, ni la elaborada evasión de tratamiento que usan los niños cuando no quieren otorgar un título. Su nombre. Consuelo. Dicho directamente, con la sencillez específica de quien ha pensado en qué palabra usar y ha elegido la más honesta. Esto sucedió por primera vez en octubre, en la mesa, pidiendo la sal, y ninguno de los dos le dio mayor importancia, lo cual fue perfecto. Mateo creció. Creció como crecen los bebés en buenos lugares, de forma constante, completa,
con la confianza de una criatura que espera que el mundo siga proveyéndole. Por las mañanas, lo llevaba en brazos quien estuviera más cerca al despertar. Iba temprano al establo, porque Consuelo iba temprano, y él todavía era lo suficientemente pequeño como para necesitar cercanía. Aprendió el olor del heno y de la vaca caliente antes de aprender cualquier otra cosa sobre el mundo. Y Lucero, el ternero estrellado, ya crecido, ya no pequeño, o con las patas largas y su carácter establecido como curioso y sociable, siempre presente en la puerta del establo cuando se acercaban pasos, permitía que las manitas del bebé le tocaran la nariz con una paciencia que sugería que entendía, de la forma en que las vacas entienden las cosas, que era alguien con quien valía la pena ser amable. Fulgencio no regresó. Su reclamo, tal como era, no había sobrevivido a la conversación del día de mercado. Había visitado la oficina correspondiente en la ciudad, como le había sugerido Esteban, y la oficina le había dado, en efecto, la recepción que merecía: un sello de archivo y un lugar al fondo de una pila de reclamos igualmente infundados que perdurarían más que todos los presentes. Doña Refugio seguía atendiendo su tienda en el camino y seguía observando quién entraba y salía, pero su observación había perdido su capacidad de análisis. En cada comunidad hay personas que necesitan una historia en torno a la cual organizarse, y cuando la historia que han elegido se niega a producir el final que esperaban, buscan discretamente otra. En noviembre se la oyó elogiar los tamales de Consuelo en la fiesta de la Virgen, algo que doña Petra le contó a Consuelo con el tono seco de una mujer que lo ha visto todo y aún se sorprende de vez en cuando. Los tamales habían sido hechos con ambas manos, con toda la atención. El calendario de la pared todavía mostraba marzo. Consuelo no la había quitado. Lo había pensado durante las primeras semanas. Reemplazarla, cubrirla, hacer algo con la cascada desde un lugar que no se parecía en nada a Jalisco. Pero la había dejado allí, y luego dejó de verla. Como uno deja de ver las cosas que se convierten en parte del lugar donde vive, y entonces, una tarde, la miró y comprendió que la estaba dejando allí a propósito, aunque no habría podido explicar del todo por qué. Quizás porque era de antes, y antes no solo había pérdida. Antes también era la forma de saber dónde estabas ahora, midiendo la distancia. Una mañana de diciembre, una mañana fría y despejada, con las colinas al oeste luciendo el dorado de la estación seca y el aire oliendo a humo de leña proveniente de 3 propiedades diferentes, y la tierra esperando una lluvia que aún tardaría meses en llegar. Consuelo fue al establo para el ordeño temprano. Mateo estaba dormido. Sofía estaba dormida. Esteban estaba en la cerca norte, que ya no tenía un poste blando, revisando la línea antes de que comenzara el día. Pues el granero estaba silencioso como suele ser al amanecer, lleno de pequeños sonidos que el silencio sostenía en lugar de interrumpir. El crujir de la paja, la respiración pausada del ganado, los pájaros que se habían instalado en las grietas del techo, a pesar de todas las razones prácticas para no hacerlo. Lucero estaba en la puerta del establo. Durante estos meses había madurado. Ya no era aquel ternero inseguro y de patas de paja, sino un joven animal con una personalidad propia, curiosa y afectuosa, que ofrecía su frente para que le rascaran con una seguridad que daba por sentada su sumisión. La estrella blanca en su frente captó la luz del amanecer que se colaba por la rendija del techo, y la retuvo un instante, brillante y definida, como ciertos detalles que conservan la luz más tiempo que las cosas que los rodean. El Consuelo se rascó la frente. Le apretó la mano con la confianza sencilla de una criatura que nunca ha tenido motivos para esperar lo contrario. Allí estaba ella, de pie en la madrugada, en el granero que había sido el primer lugar que había cuidado y el primer lugar que le había dado algo a cambio, con la estrella en la frente del joven toro, aún tibia bajo su mano, su hijo durmiendo en la casa, el maíz en el campo, el romero junto a la puerta y un hombre en la cerca revisando los postes porque tenía la intención de estar allí también el año que viene y el siguiente, y todos los años que la tierra le diera. Se quedó allí de pie, respirando. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de milagros. No es una historia de personas salvadas por la fortuna o rescatadas por la suerte. Es la historia de una estufa fría que se encendía antes del amanecer cada mañana hasta que ya no estaba fría. De manos que ordeñaban, plantaban, barrían y sostenían a un niño enfermo durante las horas oscuras sin pedir testigos.
de un hombre que se había cerrado a la magnitud de su dolor y aprendió, lentamente, al observar a alguien trabajar, que el mundo aún era lo suficientemente grande como para vivir en él. De una niña que una mañana puso su taza en posición vertical y olvidó volver a ponerla de lado. De una puerta oxidada y cerrada, y de una mujer que la abrió de todos modos. Si esta historia te dejó algo, una sensación de calidez, de reconocimiento, el recuerdo de alguien que estuvo presente cuando su sola presencia era todo lo que se necesitaba, compártela. Envíala a alguien que ahora mismo se encuentre frente a su propia puerta oxidada, preguntándose si debe seguir adelante. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te marcó más? ¿La mano sobre la olla de barro? ¿El niño corriendo hacia la cerca? ¿Los tamales en la fiesta de la Virgen? Hasta la próxima, amigos. Cuiden de sus animales. Enciendan la estufa. Que Dios los acompañe.